Swami Vivekananda, apóstol de Vedanta, Salón de la Biblioteca Municipal de San Pablo, 17 de julio de 1963. Yang Brahma Varunendra Rudra Maruta Stunnanti Dibbaistavait Vedai Shangapada Kramopanishadait Gayanti Yang Samaga Dhyanabasthita Tadgatena manasa Pasyanti yang yogina Yasyantang navidu Surasuragana Devaya tasmai nama. Saludamos al Ser Supremo, cuya loa divina se canta por el Creador, el que maneja todo lo que es líquido, el ser que es jefe de todos los seres supremos, el ser que maneja todas las cosas luminosas y todos los vientos, los grandes yogis en profunda meditación, uniéndose con él, lo realizan, cuya gloria máxima nunca puede ser agotada por todos los textos sagrados donde narran temas de devoción, conocimiento, prácticas de inegoísmo y control interno y externo. A ese Ser Supremo saludamos. Amigos míos, es una gran desventaja para mí que yo no pueda hablar en su idioma. Tengan paciencia conmigo. Yo hablo un castellano muy sencillo. Espero que un porcentaje de mis palabras serán apreciadas, comprendidas por ustedes. Este año 1963, en muchas partes, diría yo que casi en todas partes del mundo, está celebrando el centenario del natalicio de Swami Vivekananda. Algunos amigos y admiradores de Brasil me habían pedido con corazón en mano que mi serie de conferencias debe ser abierta recordando al gran ser que vino por el expreso pedido de la encarnación divina para mostrarnos senderos claros de conocimiento, devoción, yoga y karma. 100 años atrás, en la gran ciudad de Calcuta, en una familia bastante pudiente, recibió
en forma humana a ese ilustre ser. Antes había venido la encarnación. Voy a tratar de traducir literalmente las palabras de la encarnación sobre el advenimiento de Swami Vivekananda. Dijo Sri Ramakrishna a algunos muy íntimos devotos las siguientes palabras: un día mi mente empezó a subir hacia el reino que es muy raramente conocido aún por los grandes seres. La mente pasó los reinos donde viven seres muy puros que trabajan manejando distintas fuerzas. Tenían formas esos seres. Atravesando este reino, la mente entró en la esfera donde no había más formas, había solamente ideas. De allí pasó a un reino donde aun los grandes yogis temen de entrar. Ese reino es de indivisibilidad, no hay división allí, es homogéneo, no hay más particularidad, no hay más el concepto de separación. En ese reino, todo luminoso, vi que en un lugar de donde emanaban como una neblina especial de luces, 7 seres cuyos poderes son extraordinarios, que mantenían su aspecto de forma que no puede ser comparada con alguna forma, en profunda meditación. Vi de repente que la masa congelada de la indivisibilidad salió un divino niño. Ese niño, con sonrisa y alegría, acercó a uno de esos 7 magníficos seres. Poniendo sus tiernos brazos en su oído, dijo: querido mío, voy hacia el mundo, ¿no quieres acompañarme? Ese gran sabio, como dicen los hindúes, Rishi, abrió sus ojos a mitad, sonrió, y Ramakrishna dice posteriormente: el divino niño era él y aquel Rishi era Vivekananda. Ese es su advenimiento. Vivekananda, cuando joven, estudió, como algunos de ustedes o la mayoría de ustedes estudian, en colegio primario, colegio secundario, gimnasio, científico y universidad. Vino especialmente dotado, tenía un cuerpo de gran atleta, sabía música hindú,
Más tarde sabía música occidental, tenía bellísima voz, podía cantar, sabía tocar diversos instrumentos. En privado, entre amigos, sabía bailar. Pero su cualidad sobresaliente en la tierna edad de 7 a 10 era el íntimo amigo de los compañeros. Vivekananda jamás tuvo en su vida, jamás es la palabra, celos. Amigos míos, celos es una cualidad baja de los seres que son débiles. Vivekananda era figura concretizada de la fuerza, no fuerza bruta que ataca por el miedo, no fuerza de los astutos que atacan con palabras o gestos para tener algún fin que es pasajero. Vivekananda tenía conciencia de su plenitud desde niño. De vez en cuando, como tenía cuerpo humano, esa conciencia quedaba un poquito cubierta. A la edad de 18 años, Vivekananda, buscando datos concretos, porque había leído antes diversas filosofías orientales y occidentales, pero muy insatisfecho, Vivekananda buscaba personas que le podía decir concretamente que existe Dios. Una de estas personas en aquel entonces se llamaba Keshav Chandra Sen. Keshav Chandra Sen era un gran líder espiritual, que era más bien intelectual con un poco de devoción, que había agrupado muchos seres humanos alrededor suyo. Vivekananda asistía a las reuniones espirituales, no espiritistas, ni espiritualistas como ustedes conocen en este país, espirituales. Allí leían los textos sagrados, no textos modernos, que son textos desde el comienzo hasta fin. Es una serie de dudas y vacilaciones, donde se ve muy a menudo las palabras puede ser, debe ser, así puede ser, quizás, cómo, dónde, por qué. La mente y el intelecto puro de Vivekananda no aguantaba esa manera de vacilación. Él quería conocer una persona que le podía decir con autoridad, no solamente de palabra, con hacerlo sentir que Dios existe. Keshav Chandra Sen lo admiraba a ese joven y lo quería tener en su sociedad porque era eximio cantor. Cantaba himnos y cánticos devocionales que atraía la mente de todos los presentes. Algunos de ellos sentían que su mente, a pesar de atracciones y repulsiones para con los objetos y ideas del mundo, cuando Vivekananda cantaba, no podía estar en ese plano psicofísico. Vivekananda no quedó satisfecho.
con Keshav Chandra Sen. Había oído que el padre de Rabindranath Thakur, o Tagore como ustedes dicen, era un maestro que había realizado la divinidad. En esa época, el señor Tagore vivía apartado en un bote sobre el río Ganges, nosotros llamamos Ganga. Vivekananda, con permiso, un día entró en ese bote, sin presentarse, sin hacer toda la cortesía, porque no tenía el momento de hacer todas esas cosas. En su corazón ardía el fuego de conocer una persona con realización directa. Todos nosotros tenemos conocimientos indirectos de libros, de palabras ajenas, que todos nos indican diversos senderos, o si son dogmáticos, nos dicen que tenemos que obedecer sin sentir. Vivekananda había traspasado todas esas cosas. Él quería tener una contestación directa. Al entrar nomás en la pieza del gran bote, preguntó al señor Tagore: Señor, ¿usted ha visto a Dios? El señor, no sé si quedó asustado, pero seguramente muy sorprendido que un joven de 18 años le haga esa pregunta, cuya contestación él era incapaz de dar. Le contestó: hijo mío, tú tienes ojos de un gran yogi, búscalo, vas a encontrar. Vivekananda salió del bote triste. Él sabía que él era yogi, había practicado diariamente desde la edad de 4 años. Óiganme bien, desde la edad de 4 años, Vivekananda, solo o con algún compañero, meditaba diariamente. Un día su madre y su hermana mayor vio un espectáculo completamente sorprendente. Vivekananda estaba sentado, un niño de 5 años, casi no podía atar su dhoti, lo que yo llevo abajo, completamente perdido para el mundo. Literalmente, las 2 señoras vieron luz emanando de su cuerpo, no había imaginación, y una gran cobra arriba de su cabeza estaba dando protección. Las señoras se asustaron, pero no hicieron ningún ruido porque temían. La cobra asustada podía morder al tesoro. Esperaron fuera de la puerta. Después la cobra salió de un costado. Entonces, las 2 corrieron y abrazaron al divino niño. Al niño le costó algo para bajar en este plano de percepción de los sentidos. Cuando abrió sus ojos, vio a su mamá, dijo: mamá, mamá, ¿por qué lloras? La madre era muy sabia. Lloro, hijo mío, de alegría.
no le contó de la víbora, no le contó de la cobra. Ese Vivekananda. Un día, en la casa de un pariente lejano, que era devoto de Sri Ramakrishna, fue invitado para cantar cánticos devocionales. Al primer encuentro, Ramakrishna reconoció a su gran mensajero, a su gran apóstol de Vedanta. ¿Qué es Vedanta? Vedanta es la religión y filosofía que es práctica y teórica, que admite cariñosamente todas las doctrinas del pasado que llevan distintos nombres como religiones. Vedanta no tiene nada contra ninguna religión. En Vedanta, la palabra y el concepto de menosprecio para enaltecer a cualquier escuela religiosa no existe. Es común, todos ustedes saben, que muy poca gente sabe apreciar una cosa directamente. Tiene que despreciar o menospreciar, rebajar a algo para enaltecer su propio concepto. Vedanta está dividida en 3 conceptos filosóficos religiosos. Sus nombres son siguientes: monismo, que dice solo la divinidad existe; ekam sat, lo único existe. Ese único se manifiesta continuamente como muchos. Cada manifestación de lo único es la manifestación de la misma divinidad. Ustedes saben que producen muy buena clase de algodón. Del capucho, las fibras de algodón, cuando está manufacturado, no produce seda, produce algodón. Ustedes les dan diversas clases de formas, tejidos son distintos y lo colorean para diversos usos. Los hombres utilizan, por ejemplo, sus camisas. Mis madres y hermanas utilizan sus trajes, pero todo es algodón. Así que Dios, cuando se manifiesta, toda manifestación particular o colectiva es Dios o divino. Segunda escuela de Vedanta es monodualismo o monismo calificado. No es nada de mono, no es nada de macaco, ¿sabes? Es monismo calificado, cuya teoría es: lo supremo existe, existimos nosotros individualmente y el conjunto de la existencia es conocida como el universo. Pero en esencia, lo supremo, cada uno de nosotros y el conjunto es divino. La mayoría de las religiones del mundo, en su aspecto superior, quiero decir, cuando no es puramente dogmático, predican y practican.
Jesús dijo, esto, aquel que me ha visto al Padre. Jesús, un poco más, en un momento de gran elevación, dijo, mi Padre y yo, una cosa somos. Para vivir, mis queridos amigos, nosotros necesitamos una forma, y cada forma tiene su nombre correspondiente. Formas son masculinas y femeninas. Nosotros hemos olvidado de ser adoradores de la realidad, de manera que la posición de mayoría de nosotros hoy, no me tomen mal, tengo que decir la verdad, hemos vuelto aduladores. Hay una gran diferencia entre adoración y adulación. El adorador se mejora cada momento y el objeto y el concepto de su adoración cada vez emana más luz. En cambio, la adulación es puramente sensual. Se rebaja el adulador y al objeto o persona rebaja más. Les daré un concepto concreto. Un hombre, un varón, adora a una forma femenina, lo coloca al lado de la divinidad. Él sube en el campo moral y ético, y la señora o señorita le da su perpetua bendición. En cambio, un hombre que adula a una mujer lo mira y trata como una hembra, y él se convierte como un ganado macho. Adoración es una cualidad que demuestra que la divinidad está funcionando en nosotros, haciéndonos cada vez más conscientes. En monismo calificado o monodualismo, las prácticas teóricas y concretas nos preparan a ser grandes adoradores para que un día podamos sentir en nuestro corazón que la divinidad manifestada o no manifestada es reflejada en cada uno de nosotros. Teóricamente no hay ninguna diferencia. Prácticamente, en campo de nombre y forma, la diferencia, préstenme atención, es momentánea, pasajera, no es permanente. La tercera escuela de Vedanta se llama dualismo, que se manifiesta crudamente en aquellas religiones grandes que son manejados por pastores, sacerdotes, purohit, que son iguales en términos hindú, mullahs de los mahometanos, que son dogmáticos porque ellos mismos no practican. Los que no practican su fe se vuelven limitados. Me está sugiriendo un pequeño relato, un cuento de Esopo. Una vez un chacal fue atrapado
por un agricultor. Y el agricultor cortó su cola. Después dejó. Ese chacal sin cola se presentó, vamos a decir, en la sociedad de los chacales, en el momento de aullar. Otros viejos, astutos chacales lo miraron. No le dijeron nada. El chacal sin cola empezó a predicar. La cola es una parte de nuestro cuerpo que es puramente adorno y es bien pesado. Así que menos peso, más agilidad. Podemos robar más gallinas, frangos, dicen ustedes, otros animalitos, frutas. Uno de los viejos le dijo: hemos oído tu opinión. Viví sin cola. Si encuentras otro tonto como tú, predica tu doctrina. Los chacales humanos que consideran que vivir constantemente con Dios es la perdición de tiempo, debemos ocuparnos de otras cosas sociales, políticas, económicas, etc., nos dan el consejo: tenemos que cortar nuestra cola, que es el adorno divino. En dualismo, la doctrina es la siguiente: lo supremo y nosotros somos diferentes. Por la misericordia continua que fluye como divinidad en acción, podemos recibir su gracia y seremos liberados de toda clase de sufrimiento físico, mental, moral y la ausencia de sentir espiritual. Al final es todo lo mismo. Lo supremo de los monistas, la esencia divina de monistas calificados y la divinidad, el Padre que está en el cielo, los diferentes aspectos de la divinidad, como Jehová de los judeos, y otros nombres que dan los hindúes, en esencia y en realidad es lo mismo. Nosotros peleamos en el campo de nombre y forma y continuamos esa pelea aún en nuestra vida diaria. Momentito. Estos señores, les ruego que no me perturben durante la conferencia. Alguien les explica en portugués. Si vivimos en plano de conceptos, no hay lucha, no hay desprecio, no hay conquista, no hay derrota. Pero vivimos como formas y nombres. Nadie nos dijo que tenemos que vivir. Hemos tomado ese sendero equivocado. La gran parte, 99.9% de nuestra existencia es densa y crudamente corpórea. Nadie dice que debemos continuar así. Buscamos placeres del cuerpo, buscamos confort de cuerpo, buscamos el arreglo del cuerpo,
y desarreglamos el cuerpo. Muy pocos viven en el campo de pensamientos. Hay una solución. Debemos levantarnos en el campo de pensamientos, no con intereses, ideas que son generales, no particularizados. En el campo de pensamientos puros no hay pensamientos brasileiros, hindúes, japoneses, esquimales, ni nada. Allí hay pensamiento puro. Justamente allí somos hermanos, porque aproximamos al concepto que nuestro origen es lo mismo y único. Si no, somos productos biológicos y desgraciadamente llevamos la vida de fisio biológico físico. Por eso nunca podemos levantar nuestra cabeza y respirar el aire puro. Siempre pasamos de menos sufrimiento y más sufrimiento. Vivekananda tuvo contacto de Sri Ramakrishna. Figuradamente, muy devocionalmente, les diré que Vivekananda durante 6 años practicó diversos aspectos de la suprema verdad. Vivekananda primero llegó a Sri Ramakrishna casi imitando a los maestros occidentales, pareciendo como un gran agnóstico. Amigos, les diré una cosa: agnosticismo en realidad es una manifestación de la vanidad. Llegando al occidente, oí una cosa que me causó mucha gracia. Me pareció palabras de chiquilines, chiquitos. Ellos dicen que Gautama Buddha era agnóstico. Buddha era Dios mismo, figura del conocimiento puro, promovedor del concepto que cada uno debe tener fe en sí mismo. Comprendan la diferencia de 2 cosas que voy a citar. Buenas cualidades son asimiladas, malas cualidades son imitadas. Cuando imitamos los defectos y nos cuesta mucho en imitar porque no son nuestros. En cambio, buenas cualidades no solamente son nuestras, son emanaciones nuestras. Asimilamos. Vivekananda asimiló las buenas cualidades a los santísimos pies de su maestro, Sri Ramakrishna, que era encarnación divina. ¿Qué aprendió Vivekananda? Muchas cosas. El centro de Brasil, con sus 2 filiales de Río y São Paulo, en pocos días presentará un libro en el homenaje de su centenario llamado Raja Yoga, el rey de yogas. Ustedes van a conseguir. Vivekananda, ¿qué aprendió? Aprendió muchas cosas. Yo voy a dar un pequeño salto porque tiempo es contado. Ramakrishna dejó su cuerpo
en 1886, Vivekananda y algunos hermanos espirituales de él fundaron todos un centro monástico. Allí venían, conversaban, se podía decir figuradamente, tomaban frescos baños de espiritualidad los muy grandes hogareños. La particularidad del advenimiento de Ramakrishna es, él dejó como ejemplos vivientes grandes monjes y grandes devotos hogareños, hombres y mujeres. Yo tuve la gran suerte, la gran bienaventuranza de sentar a los pies de muchos de ellos, hombres y mujeres, que eran realmente acuñados de un material o un mineral, se puede decir solamente divino. Los hogareños aparentemente vivían en su hogar como padre, como madre, como abuela, como hermano, como eran transformados por su contacto con Ramakrishna, emanaban espiritualidad sin predicar. Vivekananda viajó, se puede decir casi por toda la India. Los que tienen algún concepto geográfico o topográfico sabrán que es un país relativamente grande, no ocupa tantos kilómetros cuadrados como ustedes tienen en Brasil. Debe ser una cuarta parte de Brasil, pero su población es muchas veces más. Actualmente en la India viven 483 millones de seres humanos. Vivekananda viajó de un lado a otro, tuvo la percepción directa que India tiene que levantarse para sí misma y para el mundo. India estaba padeciendo, visto de afuera, subyugación política de los británicos, de los franceses, y no me tomen mal, algunas pequeñas ciudades de los portugueses. Porque ese país, cuna de espiritualidad, la mayoría se había olvidado de su propia realidad. El que no es espiritual es crónicamente débil, depende de los demás. El que es espiritual progresa por el sendero de interdependencia y termina a ser independiente. Solo los independientes pueden dar, pueden ayudar y pueden servir. Otros son necesitados. Los necesitados no tienen nada que ofrecer al prójimo. Los necesitados llevan una vida de perpetua esclavitud. Pueden comprobar ustedes, aun teniendo su libertad política, social, económica, no tienen. Digo, Brasil, desgraciadamente, lleno de minas, de carbón, hierro, oro y otros minerales nobles, de diamante y otros. Hoy pide cabeza agachada en cada puerta. ¿Por qué? Los brasileños han perdido fe en sí mismos. Por eso en Brasil, como en otras partes, están pululando como bichos de ladrones,
coimeros, gente que insulta al otro, que roba al fisco más de 60%. Por eso hoy en los hospitales están faltando vendas, gasas, algodón, sueros, porque el dinero está robado. ¿Quiénes roban? No roban la gente que tiene espíritu independiente. No roban aquellos amantes que saben el secreto de interdependencia. Roban los esclavos. Vivekananda vio, India casi estaba sumida de esa falsa irrealidad, esa cosa de esclavitud puesta por otros, cultivada con las ideas de pequeñas migajas de puestos. Vivekananda realizó que India tiene que recobrar su gloria para sí mismo y para los demás. Las divisiones topográficas, políticas, no deben existir permanentemente por traje, por el modo de comer, por los artículos de